Feliz sábado, hermanos. Hoy voy a interpretar el Salmo 136, porque su amor es para siempre, de la Reina Valera, edición 2000. Gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es para siempre. Das gracias al Dios de los dioses, porque su amor es para siempre. Dad gracias al Señor de los señores, porque su amor es para siempre. Al único que hace grandes maravillas, porque su amor es para siempre. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque su amor es para siempre. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque su amor es para siempre. Al que hizo las grandes lumbreras, porque su amor es para siempre. El sol para alumbrar el día, porque su amor es para siempre. La luna y las estrellas para alumbrar la noche, porque su amor es para siempre. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque su amor es para siempre. Al que sacó a Israel de medio de ellos, porque su amor es para siempre. Con mano fuerte y brazo extendido, porque su amor es para siempre. Al que dividió el mar rojo en dos, porque su amor es para siempre. Hizo pasar a Israel por medio de él, porque su amor es para siempre. Y hundió a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque su amor es para siempre. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto,
Amén, hermanos. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Estamos culminando este trimestre con este tema tan importante que hemos estudiado, que tiene que ver con nuestra comprensión y con la correcta interpretación de la palabra de Dios. Interpretación que, como hemos visto, nos da el Espíritu Santo. Y bueno, contentos en esta mañana de poder compartir con los hermanos del Distrito Centro el repaso de esta última lección del trimestre. Y vamos a iniciar entonces esta escuela sabática mediante una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos has dado en el estudio de tu palabra, por este trimestre, por las lecciones que estudiamos, porque nos afirman en que tu palabra es la verdad, en que Jesús es la verdad, y nos permiten, Señor, acercarnos a ti de tal manera que tú mismo puedas darnos la interpretación correcta de la palabra. Que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas sea también el que nos ilumine para poder comprender correctamente el significado, la trascendencia, la importancia para la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos por haber podido estudiar durante este trimestre todo esto y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a guardar estas cosas en nuestro corazón. Bendice ahora el repaso de esta escuela sabática, te lo rogamos y agradecemos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Iniciamos entonces ahora, hermanos, el repaso de esta semana. Vamos entonces ahora sí a empezar a repasar nuestra lección que lleva como título ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Hermanos, acá hay un término muy importante que es vivir. Vivir no significa sobrevivir. Vivir significa desarrollarse todas las potencialidades que nosotros tenemos, todas las capacidades. Vivir significa crecer. Y para ello, la vida espiritual requiere de un estudio de la palabra de Dios. El versículo lo menciona del siguiente modo, el versículo de memoria, que se encuentra en Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué significa ser hacedor? Si nosotros vamos al texto que se encuentra en Apocalipsis 1:3, el profeta Juan, interesado realmente en que nosotros seamos bienaventurados, porque dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Pero acá viene lo importante: y guardan las cosas en ella escritas. Ese guardar, hermanos, significa cumplir, significa ser un ejecutor de lo que la palabra, en el caso de la profecía allí, lo que la profecía nos está diciendo, de ser el que lleva a cabo todas las propuestas que Dios nos da. O sea, que para que nosotros lleguemos a tener las características que se expresan en Apocalipsis 14, versículo 12, he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplir los mandamientos, tenemos que llevarlos a ejecución. Y acá en el texto de memoria dice: sed hacedores de la palabra. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta semana. Y no tan solo oidores, y termina diciendo: engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el engaño, hermanos? El engaño está en que pensamos que por tener una lectura rápida de la palabra de Dios
sin meditación y sin un espacio de escudriñamiento de nuestro corazón y de una conversación sincera con Dios, nosotros nos estamos engañando. Imposible, hermanos y hermanos, imposible que podamos ser hacedores de la palabra si no le damos ese espacio a Dios. Y ahora sí, entonces, empezaríamos a repasar cada uno de los días. Bueno, el día domingo hace hincapié en que la palabra viva necesita inevitablemente el Espíritu Santo. Es muy factible que como iglesia nosotros aprendamos mucho acerca de la palabra. Acá hay una cita, un comentario que hace el folleto que me pareció importante. Dice: el objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Hermanos, imposible es que nosotros podamos hacer esa tarea en nuestra vida. Solamente el espacio que le demos a Dios y al Espíritu Santo podrá transformar nuestra vida. Y vamos a ir directamente al texto que se encuentra en Filipenses 2, 12 al 16. Y vamos a leerlo. Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y voy a apoyar este concepto, hermanos, con el versículo que se encuentra en Romanos 8, versículo 6, que dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, ¿qué significa ocuparse? Es lo opuesto a despreocuparse. Despreocuparme, tal vez uno dice, me olvido, dejo de lado lo que es importante, no lo atiendo. En cambio, el ocuparse lleva tiempo, lleva concentración, lleva un momento destinado específicamente a estudiar eso que a mí me está diciendo Dios. Y ese tiempo es lo que nos lleva finalmente a tener lo que dice acá en el versículo 6 de Romanos, a tener la vida y la paz. Dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nos quejamos muchas veces porque estamos sumidos en la angustia, estamos sumidos en el pensar en el futuro, pero dice acá que el ocuparse en las cosas del Espíritu producen paz y producen vida. San Pablo lo está diciendo acá a los de Filipos y dice, ocupaos con temor y temblor. Es algo serio, no es algo rápido, no es algo que nosotros podemos desentendernos rápidamente. Seguimos leyendo. Quiero saltar ahora al versículo 16 del capítulo 2. Ese ocuparse en la salvación, dice que en el 16, se logra asidos, tomados de la palabra de vida. Es la única forma que nosotros podemos darle ese espacio al Espíritu Santo, tomados de la palabra de vida. No hay otra forma, hermanos. Podemos escuchar sermones, podemos leer infinidad de libros buenos, pero
el tener el momento, con nuestra comunión con Dios a través de la palabra, es la única que va a producir lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, ya no necesitamos pensar nosotros que a veces yo no tengo ganas, a veces yo no puedo, me cuesta, sino que yo tengo que darle ese momento a Dios, porque Él es el que produce el hacer y el querer y el hacer por su buena voluntad. Vamos a ir para terminar ya este repaso, a un versículo que lo encontramos en Isaías 50, 4 y 5. Es muy bonito ese texto de Isaías 50, 4 y 5. Dice lo siguiente. Voy a leer el 4, perdón, hermanos. Dice: despertará mañana tras mañana, Jehová será, ¿no? Jehová despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga. Y si lo unimos al Salmo 143, el versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Hermanos, ojalá que nosotros no olvidemos el permitir que Jehová abra nuestro entendimiento, nuestro oído, para que podamos oír la misericordia de Él y que esa palabra pueda producir el cambio en nuestra vida. Hermanos, que tengan precioso sábado. En el día lunes la lección nos explica que aprendamos de Jesús para vivir de acuerdo a la palabra. Jesús está constantemente a través de su vida enseñando y también citando la Escritura, sobre todo cuando enseñaba a sus discípulos. Podemos ver a través de ella que Jesús conocía muy bien las Escrituras y que podía aplicarla en la situación y momentos precisos y oportunos. Por eso yo les quiero tomar la lección, el ejemplo que da la lección, en Lucas 4, en donde Jesús, después de haber sido bautizado, se dirige al desierto para tener los 40 días de ayuno, en donde pasa privado de alimento, pero en comunión con Dios y aferrado a la palabra de Dios. Él sabía que tenía que tomar este paso y va en obediencia a Dios, ¿sí? Les voy a leer una cita del deseado de todas las gentes en el capítulo que habla de la tentación, en la página 66. Dice: cuando Cristo, esta es a partir de la respuesta que nos da Jesús al planteo de Satanás cuando le pide que convierta las piedras en pan. Entonces Cristo le responde lo siguiente: que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repitió las palabras que más de 14 siglos antes había hablado a Israel. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Jesús recuerda esto, o el Espíritu Santo más bien le trae a la memoria lo que él había estudiado antes. Y él se ubica en ese contexto, en esa experiencia que tuvieron
el pueblo hebreo y que Dios sustentó al pueblo. Dios envió a su pueblo maná del cielo y una provisión suficiente y constante. Dicha provisión debía enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. Y el Salvador puso en práctica esta lección. Entonces, cuando lo quiero traer esto a nuestra época, a nuestra vida, cuando estamos viviendo en este tiempo que está cerca de los últimos días, nosotros también vamos a pasar en ese desierto, privados quizás de alimento o de libertad o de muchas otras cosas que nos dice la palabra, y nos tenemos que preparar así como se preparó Jesús, conociendo las Escrituras, conociendo cada rincón de ellas para estar fuertes, que nuestra fe no flaquee y para que nuestra confianza sea plena. Personalmente, yo cuando paso momentos difíciles y de debilidad me aferro a un versículo que se encuentra en Isaías 26:3 y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo me ayuda mucho a que mi confianza en Dios se afiance, sea fuerte. Y saber las Escrituras nos va a ayudar a eso, cuando enfrentemos esos tiempos difíciles. Bueno, eso es todo, y pasamos ahora al día martes. Muy feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. En el día martes encontramos un interrogante: ¿Jesús versus las Escrituras? Algunos piensan que las palabras de Jesús contradicen las Escrituras. Claro, porque muchos toman versículos como el de Mateo 5, 43 y 44, que dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿es cierto esto de que las palabras de Jesús están por encima de la Biblia? Esto no es así. Como vemos, lo que hace referencia a Jesús en este versículo es a las malas interpretaciones y a las tradiciones que existían en esa época. Por ejemplo, amar a tus amigos y odiar a tus enemigos. Jesús nunca abolió el Antiguo Testamento, ni tampoco disminuyó la autoridad que éste tiene. Al contrario, lo que quiso hacer Jesús es señalar la intención original de Dios al usar estas palabras. Usar la autoridad de Jesús para descalificar la Biblia puede ser muy peligroso, ya que se está haciendo en el nombre de Jesús. Un ejemplo de esto es que en todas las Escrituras se nos enseña a guardar y respetar el día sábado. Pero muchas personas dicen: pero Jesús trabajó en día sábado. Sí, Jesús trabajó, hizo milagros, curó, pero Jesús siempre guardó el día sábado. Entonces, como conclusión a la pregunta de que si las palabras de Jesús son mucho más importantes que las palabras de la Escritura, esto no es así, porque vemos que Jesús siempre defendió la autoridad de las Escrituras en toda su vida. Buen día, mis hermanos, feliz sábado, espero que todos estén bien, y un poquito de frío, pero gracias a Dios estamos acá reunidos para alabar a nuestro Señor, para glorificarlo, para honrarlo, que es lo fundamental de nuestra vida, es lo primero que tenemos que hacer. Hoy día me toca hablar del día miércoles, que es tiempo a solas con la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser agitada y llena de tensiones y estrés. Tenemos que trabajar mucho solo para sobrevivir y poner comida en la mesa. Otras veces, incluso cuando tenemos cubiertas las necesidades básicas de la vida,
nos atosigamos porque queremos cada vez más, sin darnos cuenta de que si tenemos algo es porque Dios nos lo da. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 62, versículo 1, 2 y 5. Y dice así: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solo en Él tenemos que reposar, solo Él es nuestra esperanza, es nuestra roca. Es como hablaremos en un tiempo práctico, que es el tiempo a solas con Dios. Y podemos ver en la parábola del sembrador, cuando en Marcos 4, cuando el sembrador va con sus semillas y hay semillas que cayeron al camino, un ejemplo. Y esas semillas que cayeron al camino recibieron la palabra de Dios. Les llega y no representan nada en su vida. Mueren en su propia vida porque no toca el corazón de ellos. Después están las semillas que caen en los pedregales. Son las que leen la palabra de Dios, las aceptan, pero no profundizan, no siguen buscando la palabra y que les da en nada, o sea, que la palabra que les da vida, sino que se olvidan de profundizar la palabra. Es como nosotros, las mujeres, que nos gusta tener plantas, nos gusta tener flores, ¿y qué hacemos? Las cuidamos, las regamos, para que ese fruto después dé más fruto o nos dé unas flores lindas. Bueno, lo mismo pasa, que si nosotros no nos preocupamos por la palabra, va a morir, va a secarse en nosotros mismos. Después están las que cayeron en el espino, son las que se profundizan poco, crecen, pero las preocupaciones, como dice acá, de nuestra vida, tienen que ser agitadas, nuestras ocupaciones, y matan ese deseo, el deseo de seguir estudiando la palabra, de buscando a Jesús, de seguir aprendiendo cada vez más en Él. Pero están las semillas que cayeron en buena tierra, y esas semillas traen fruto. Esas semillas, al caer en buena tierra, siempre, buscan a Jesús, le piden a Jesús a través del Espíritu Santo, porque todo lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Toca nuestros corazones y nosotros nos damos cuenta a veces, hasta cuando hacemos algo mal, que tenemos que buscar a Dios, porque no nos queda otra, buscar al Señor Jesucristo para que nos ayude, para que nos guíe en nuestra vida. Tengamos una disciplina para buscar a Dios, una perseverancia, siempre ser disciplinados, perseverantes, que sea el momento sea especial, íntimo, que sea algo lindo con Jesús, que tengamos esa amistad con Jesús, que le podamos contar todo, le podamos contar nuestras alegrías, nuestras tristezas, le podamos contar nuestros problemas, porque Él tiene la solución. Él la tiene en la palabra. A medida que nosotros vayamos escudriñando la palabra, nos vamos a ir dando cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y que nos damos cuenta ahí de que cómo va cambiando nuestra vida, cómo el Señor Jesucristo va haciendo que tengamos un carácter parecido a Él, que si antes a lo mejor éramos un poco nerviosos, nos da la calma, nos da la fortaleza en algunas situaciones que tenemos que tener fortaleza,
pero el único que nos la da es sed. Clamamos a Él, clamamos porque a veces tenemos que clamarle para que Él nos escucha, pero Él necesita que clamemos para pedirnos, Señor. Y lo último que quiero decirles, que yo lo hago, tal vez ustedes también, que apenas abrimos nuestros ojos en la mañana, agradecerle a Dios por ayudarnos a levantar de nuevo y por los cuidados que tuvo en la noche, no solo con nosotros, sino tal vez con toda nuestra familia, los cuidados que Él tuvo. Y es el mejor momento que tenemos para la oración. ¿Para qué? Para que Él guíe todos nuestros días, para que Él nos vaya enseñando, porque tal vez pedimos cosas nosotros, pero no es la voluntad de Él que lo que nosotros estamos pidiendo se cumpla, sino que la voluntad de Él es otra, pero es la mejor. Bueno, hermanos, busquemos a Dios, más en estos momentos de tantas preocupaciones y que hay tanto dolor, y que Dios me los bendiga. Hola hermanos, feliz sábado. Hoy en el día jueves vamos a estudiar la memoria y el canto. Los invito a leer Salmo 119, 11. Y dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En la Biblia suele utilizarse la palabra corazón de manera muy seguida, y en este caso podemos reemplazarla por la palabra mente. A su vez, los dichos podemos expresar hoy en día que son los versículos, así que en este caso, este salmo, vamos a leerlo de una manera diferente y te invito a que lo hagas, reemplazando la palabra mente y la palabra dichos por versículos, el cual quedaría así: en mi mente guardo tus versículos para no pecar. Qué gran importancia tiene la mente a la hora de estudiar la palabra. En este caso dice de guardar en la mente. Esto implica que memoricemos algunos de los versículos, salmos, para dos puntos de vista. Uno, la salud mental, y otro es el espiritual. Esto es un antídoto contra el pecado. Cuando, hermano, usted se sienta agobiado por las tentaciones o sienta que Satanás está invadiéndolo, usted recite uno de estos textos de memoria, así sea el más favorito que usted tenga, y va a poder comprobar que Satanás se aleja de usted. Esto tiene un proceso que actúa en la mente primeramente, luego en el corazón, en las manos y en los labios. Cuando hago referencia a la mente, me estoy refiriendo a que estamos aprendiendo el texto. Luego en el corazón hablamos de que el Espíritu Santo actúa a través de Dios para darnos el entendimiento. A su vez nos da una sensación de paz y de gozo, y comenzamos a entender mejor lo que estamos estudiando. A veces en un principio no entendemos algo, pero si uno es constante y estudia esa palabra constantemente, rumiándola, podrá introducirla en su mente. Luego tenemos el poder transformador, que es cuando se logra cambiar mis hábitos. El Señor Jesús nos transforma, somos personas diferentes y que podemos comprobarlo cotidianamente. Y bueno, esto a su vez después lo podemos finalmente comenzar a hablarle a otras personas
para compartir nuestras evidencias que hemos experimentado con este proceso de transformación. También podemos utilizar cánticos o ponerle música a los salmos, por ejemplo. No es algo fácil, pero también es lindo de hacer. Y es una forma útil de poder aprenderse los versículos mediante el canto. Bueno, para cerrar, debemos tratar de aplicar esto en nuestras vidas, tanto el estudio de la palabra, la oración, como Jesús lo hizo, el cual, bueno, venció a Satanás con la palabra, diciendo que escrito está. Yo te animo a que lo hagas, que estudies la palabra del Señor, que la memorices, que siempre tengas presente tus versículos favoritos, para que en los momentos de contienda con Satanás tú puedas enfrentarlos recitando estos versículos. Bueno, me despido con una oración y bueno, que Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, te damos gracias por este momento, gracias por habernos permitido el estudio de la escuela sabática, que tú estés afianzando todos estos conocimientos en nuestro corazón y que el Espíritu Santo logre transformar nuestros hábitos y podamos cada día memorizar nuevos versículos para enfrentarnos a los problemas o a las tentaciones que tengamos con Satanás. Te agradezco por todo, acompáñanos durante el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús, amén.